Buenos días, tardes o noches a nuestra querida audiencia que en este momento nos va a visualizar la presentación que tenemos diseñada, preparada para usted. Nuestro grupo está conformado por las siguientes integrantes: Andrea Juliana Gualdrón Ramírez, Sonia Janet Hernández Jiménez, Derly Valentina Rojas Cuellar y quien les habla, María Fernanda Saavedra Llanos. Ok, bueno, introducción. Aquí vamos a explicar más o menos qué es lo que vamos a tratar en el panel. Y en este panel vamos a tratar la bioética en psicología desde una perspectiva rigurosa y fundamentada. ¿Cuál es nuestro objetivo? Destacar su papel como su origen, definición, estructura normativa esencial en la práctica profesional, más allá del cumplimiento formal de normas. Pero entonces, como les mencioné, debemos empezar definiendo la bioética. Así que la doctora Julia Rivarola, en el libro Manual de la Bioética, la define como un estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias, de la vida y el cuidado de la salud, encaminada a la luz de los valores morales y de sus principios, fundamentada sobre la razón y el valor objetivo de la vida de la persona. De acuerdo, la bioética no debe ser entendida como un complemento teórico. Consideramos debe ser una dimensión transversal que orienta las intervenciones en la práctica profesional, la relación con los pacientes y la legitimidad misma de la disciplina. Se enfoca en los dilemas éticos y morales relacionados con la salud, la vida y el desarrollo científico y tecnológico. Bueno, con este debate que tenemos de los diferentes conceptos que hemos empezado a apropiar, tenemos un gran interrogante. ¿Cuál creen que sería el objetivo de la bioética en la psicología? Bueno, yo creo que el objetivo principal es orientar la práctica en el ámbito de la salud, promoviendo la reflexión, promoviendo el diálogo sobre los valores y principios que deben guiar las diferentes decisiones, teniendo en cuenta la autonomía del paciente, pero entendiendo y asumiendo el conocimiento y la experiencia del profesional de la salud en el área. Bueno, vamos a proseguir con una breve historia de la bioética. La bioética emerge formalmente en la década de 1970 como respuesta a diversos abusos cometidos en el contexto de la experimentación científica. ¿Cómo lo fue el Action T4 bajo el mandato de Hitler en la Alemania nazi, que buscaban exterminar a personas con enfermedades mentales y defectos congénitos, y posteriormente ampliado a los judíos y a otras razas que ellos consideraban pues no puros, pero particularmente tras los juicios de Nuremberg. A partir de allí se consolidan documentos internacionales como la Declaración de Helsinki, que marcan hitos en la regulación ética. Surge como respuesta al arraigado paternalismo de la época, en donde se trataba de gobernar a las personas como un padre gobierna a su hijo. Esto principalmente se daba con cargos como sacerdotes, reyes y médicos por la naturaleza de sus funciones. Hay 4 principios fundamentales que, bueno, estos los propusieron Beauchamp y Childress y son ampliamente difundidos en contextos clínicos y proponen, ya como les dije, 4 principios cardenales que son la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. El principio de autonomía implica reconocer la capacidad de la persona para tomar decisiones informadas respecto a su tratamiento psicológico. Un ejemplo es el respeto a la negativa de un paciente a continuar con una intervención siempre que esté en pleno uso de sus facultades. Bueno, ahora vamos a comentar sobre el segundo principio, que es la beneficencia, la cual obliga al profesional a procurar el mayor beneficio para el paciente. ¿Esto qué exige? Exige adoptar la estrategia terapéutica a las características singulares del consultante, incluyendo su contexto sociocultural y el nivel de comprensión. Bueno, el tercer principio es la maleficencia. Esto establece que debe evitarse causar daño e incluso de una manera intencional. Esto incluye abstenerse a intervenciones para las cuales el profesional no está debidamente capacitado. Ok, y finalmente tenemos el principio de la justicia, que se relaciona con la distribución equitativa de los recursos y el trato igualitario. En psicología, ello implica
eliminar cualquier tipo de sesgo o discriminación hacia los pacientes. Perfecto. ¿Cuál es el marco deontológico en la psicología? Pero primero, ¿qué significa deontología? La deontología es una rama de la ética que estudia el conjunto de deberes profesionales que originan el ejercicio ético. En este caso, la psicología se basa en códigos establecidos por los organismos competentes y tiene implicaciones jurídicas, académicas, incluye el desempeño laboral y la interacción entre los otros. Los principales aspectos deontológicos de la biología y la psicología y en general de lo que tenga que ver con el humano es la moralidad en los mismos, partiendo de la base que se fundamenta al mantener la dignidad humana y su autonomía, para lo que García Guillén propone 3 fundamentos o pasos esenciales. El primer fundamento es el sistema referencial moral, que es el proceso previo al razonamiento más intuitivo, entendiendo la condición ontológica del ser humano como fin en sí mismo. En este caso sería la dignidad, entendiendo que todos los seres humanos merecen consideración y respeto. El segundo es el esbozo moral. Aquí entra un juego de razón que nace del esbozo natural, que determina los contenidos materiales y las normas éticas. Allí nacen los derechos humanos, civiles y los 4 principios mencionados anteriormente. Y como tercero, la experiencia moral. La concepción de los principios de la bioética no son absolutos, sino que son condiciones que pueden tener excepciones. Nuestro código deontológico y bioético del psicólogo establece principios como la confidencialidad, la idoneidad profesional y la prohibición de ejercer bajo el influjo de sustancias psicoactivas. Bueno, así mismo como lo dice mi compañera, esto también establece claramente que el profesional debe conocer sus límites. Cuando un caso sobrepasa su información de experiencia, la acción ética consiste en remitir al paciente a un profesional más capacitado. Y es que la aplicación de la bioética en el contexto psicólogo-usuario permite estructurar un vínculo respetuoso basado en el consentimiento informado, la protección de la información y el respeto a la integridad psíquica del paciente. Claro, entendemos que el consultorio psicológico y la consulta no es un espacio para ejercer juicios morales, sino un entorno de contención profesional que se entiende por un proceso que busca tranquilizar y brindar apoyo. El marco ético nos protege como profesionales y resguarda los derechos del consultante. La psicología, por su naturaleza, da un nivel de cercanía en la relación psicólogo-usuario que debe ser utilizado únicamente para el proceso mismo de la intervención y no con otros fines. Bueno, aquí en Colombia los psicólogos están en la obligación de llevar una historia clínica con registros de archivos profesionales dependiendo de la rama de la psicología en la que se ejerce, respetando sus derechos a la intimidad y su buen nombre. Este es un documento de carácter muy privado, obligatorio y sometido a la reserva en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud de cada paciente, los actos médicos y los procedimientos ejecutados por el profesional. Y es que existen excepciones a la reserva de la información, como en el caso de menores de edad, ya que se puede velar porque la información del titular o en caso de incapacidad se puede entregar al representante legal. También la transmisión de información de un profesional a otro en caso de remisión o cambio de profesional. Ahí se comparte la información. También en ambientes judiciales. Puede llegar a ser usada como material probatorio. Perfecto. Y entonces, ¿cuál sería una falta ética? ¿Y conocen algunas historias perturbadoras? Bueno, ¿cuál sería la línea roja que se practica del día como estudio y experimento científico que no se debe cruzar? Las respuestas a estos interrogantes pueden ser estas. Entre ellas tenemos las faltas éticas graves, como cuáles, como el uso indebido de la información clínica o la transgresión de los límites en la relación terapéutica. Configuran escenarios de riesgo que deben ser denunciados y sancionados. Claro que sí, es que ejercer sin actualización, manipular emocionalmente a los pacientes o intervenir sin consentimiento son conductas que comprometen gravemente la integridad profesional y pueden llevar a la suspensión o no renovación de la licencia. Correcto. Entonces acá una historia perturbadora muy conocida, porque existen varios casos. Vemos acá en la imagen a un bebé, el pequeño Albert le llamaban en el estudio. Entonces
Este es un caso de un psicólogo, el psicólogo Watson, que recordemos en 1919 le inducía a este bebé miedo para que se comportara con ansiedad y desarrollara miedo a los animales. Básicamente lo que era experimentar con el condicionamiento del miedo a través de la asociación. Es un caso muy famoso, tenemos bibliografías por doquier, entonces están todos invitados a seguir estudiando estos conceptos, estas historias. Se entiende entonces que la ética no es una aspiración idealista, es una práctica cotidiana que exige formación continua, supervisión responsable y disposición a reconocer errores. Frente a una sociedad cada vez más demandante y vulnerable, ejercer con bioética no es solo una obligación legal, sino una contribución al fortalecimiento del tejido social. Estamos llamados a ser parte de esa construcción de mejoramiento, respetando la autonomía inherente a la individualidad, pero buscando siempre el bien común. Y bueno, ya con esto esperamos que este espacio contribuya a fomentar una práctica psicológica comprometida, reflexiva y rigurosa éticamente. La calidad de nuestra intervención comienza por el respeto a la dignidad humana. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Así es, muchas Muchas gracias. gracias. Grafía y para ustedes también. Muchas gracias. Compartimos, muchas gracias.